Es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes en Mater Fátima. Mi nombre es María del Carmen Lambur. Pertenezco al apostolado Almas del Purgatorio y el tema que voy a compartir en esta oportunidad es sobre la vida eterna. Quisiera comenzar leyéndoles a ustedes una cita del libro de Antología de Textos de Fernández Carvajal, donde él hace alusión a la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 49. Y dice así: la historia del hombre está definida y determinada por su comienzo y un fin. Lo mismo que el mundo, el hombre se comprende si examinamos su origen y su fin. Esta peregrinación debe tener un sentido que solo se alcanza a la luz de la fe. Mientras te da imaginación, toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Desde el momento de nuestra concepción, hemos sido llamados a la vida. ¿Sabe usted, que me escucha y que me ve, que usted ha sido llamado para ser eterno? Usted ha sido creado para la eternidad. Ese es el plan original de Dios, que vivamos eternamente. Desde el momento entonces de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, Dios nos ha infundido un alma inmortal. Toda nuestra existencia entonces está reclamada por Dios para Cristo. Como dicen las Escrituras, ¿verdad? Todo fue creado por Él y para Él. Nuestra existencia es reclamada por Cristo, es decir, que Él anhela que nosotros lleguemos a Él y vivamos en Él eternamente. Por eso nuestra finalidad es la vida eterna. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice: sé que todo lo que Dios hace dura por siempre, sin que nada se pueda añadir o quitar. El libro de la sabiduría nos dice en su capítulo 2, versículo 23, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Usted y yo somos inmortales. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 2, cuando Jesús ora al Padre, Él explica el propósito de nuestra vida. Oiga bien, el propósito de nuestra vida. ¿Cuántas personas piensan que están en este mundo sin propósito? No sé por qué vine a este mundo, no sé por qué estoy vivo, no sé para qué me trajeron mis padres, e incluso se enoja con sus padres, con sus progenitores, porque lo trajeron al mundo y no tiene ningún propósito. Y esto es precisamente lo que buscamos a través de la meditación sobre esta verdad de nuestra fe, que somos eternos, que estamos llamados a la vida eterna. Entonces, aquí en el Evangelio según San Juan, estamos leyendo parte del testamento de Jesús, esa oración tan profunda, tan bella, que no se cansa uno de leer. Y dice así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado.
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Podemos pasarnos una vida entera sin saber que este es el propósito de Dios. Lo que nos dice aquí la palabra del Señor es que nuestro propósito es la vida eterna, pero que la vida eterna consiste en que conozcamos a Jesucristo, porque Él es el único que puede darnos vida eterna. Yo me pregunto, en este tiempo en el que nos toca vivir, me he preguntado muchísimas veces, ¿por qué ya no se habla de la vida eterna? ¿Por qué no se habla de aquello que aprendíamos en el catecismo o que aprendí yo en el catecismo ya hace muchísimos años? Y que se le decía a uno las postrimerías del hombre, que era lo que le tocaba a uno al morir. Y decía uno, muerte, juicio, infierno y gloria. Pero no, ahora han entrado un montón de corrientes poco a poco a través de los años en donde no hable del infierno porque se asustan los niños. Porque entonces estamos mostrando a un Dios castigador y la cara de Dios no es un castigador, no es un juez, sino Dios es solo amor. Y claro que sí, Dios es amor, por supuesto que Dios es amor. Toda la palabra de Dios es un canto de amor, es una carta de amor de Dios para el hombre. Por supuesto que sí. Pero Dios tiene todas las virtudes y todos sus atributos perfectamente, si pudiéramos decirlo en lenguaje humano, balanceados, equilibrados, porque en Dios todo es superlativo, porque todo es en el grado de perfección total, porque si tuviera un poco menos una cosa que otra, no sería Dios. Dios no tiene algo, sino Dios es. O sea, Dios no tiene amor, sino Dios es amor. Dios no solo ejerce justicia, no solo sino es el justo. Él es la justicia. Es decir, es el ser por esencia. Bien, pues les decía que me pregunto por qué no se hablan de estas cosas. Poco a poco se dejó de hablar de esto. Y me llama la atención cómo ciertos ideólogos de distintos lados, que no me voy a meter a hablar de eso, en este momento han llegado a decir incluso, por ejemplo, que la religión es el opio del pueblo, porque es como que adormece a las personas y las personas necesitaban estar despiertas. Entonces, que no les den el opio de la religión. ¿Por qué? Porque se adormecen, porque ya no sienten muchas cosas. Y entonces me pongo a pensar en los cristianos de los primeros siglos, aquellos que podían dar la vida por Jesús e intentaron de muchísimas maneras, a través de los siglos se ha intentado destruir el cristianismo, pero los cristianos son los únicos que se mantienen. Viene un imperio, llega a su máximo esplendor, se vuelve casi dueño del mundo, pero aquel imperio llega a caer y desaparece. Pero la religión católica, la iglesia católica, permanece. Van y vienen presidentes, dictadores, líderes, de todo, van y vienen, pero la iglesia siempre permanece. Hay algo allí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? No es opio, es simplemente que los cristianos hemos llegado a saber que aquí en esta tierra estamos solamente como peregrinos de paso por esta tierra. Y entender esto no es para que nos dé miedo, no es para sentir temor. Por el contrario, es para ver más allá, para tener esperanza. Porque, ¿qué pasaría con un atleta que se prepara, que el mismo San Pablo utilizó esta imagen del atleta que se priva de cosas, que hace sacrificios para lograr una corona de laurel? Y decía a los cristianos, pero ustedes
están luchando por una corona inmarcesible, una corona eterna, por la vida eterna. Pues, ¿qué pasaría con un atleta que le dicen, imagínense, se prepara para un pentatlón, es decir, se prepara durante meses o años posiblemente para correr, para nadar, para ir en bicicleta, para todo lo que significa este deporte? Y le dicen en un desierto o en un bosque, empiece a correr, pero deme las directrices, por favor, necesito un mapa, una, una guía por dónde irme. No, usted solo corra y no sabe para dónde va. Lo más probable es que muchas de estas personas, cuando se meten en un bosque o en un lugar muy grande que no tiene ninguna forma de ubicarse, lo más probable, y es lo que le llega a suceder a muchos, por eso se dice se perdió en el bosque, empiezan a correr y a caminar en círculos, y cuando se dan cuenta, pasan por el mismo lugar donde habían pasado. Todos necesitamos una señalización, todos necesitamos una meta a la cual llegar. No solamente imagínese que usted se suba a un taxi, a un bus, a un metro y no sepa para dónde va. Se pasaría el día entero dando vueltas, pero no sabe a dónde va. Es ilógico esto. Sin embargo, a veces en nuestra vida nos sucede esto, que no sabemos para dónde vamos. Y cuando el ser humano pierde de vista su meta, que hay un premio eterno, entonces se convierte en alguien que le dijera yo, oscurecido, amargado, adolorido, que siente su vida sin sentido, y lo que sucede, los que nos sucede, y cuando digo no sucede me refiero a los seres humanos, lo que nos termina sucediendo es que empezamos a ver hacia nuestro alrededor, empezamos a poner los ojos en las cosas de la tierra, porque esto es lo que vemos. Entonces, el mundo que es tan fuerte, la seducción del mundo, y cuando digo mundo, me refiero a a las estructuras, a las ideologías, a las formas de pensamiento, a las filosofías, a todo lo que a las culturas y todo lo que usted le quiera llamar, pero que sea contrario a Dios. Este es el mundo. Bíblicamente hablando, generalmente se habla de esto, no me refiero a la creación de Dios, al mundo como tal, sino a esto que va en contra de Dios. Pues todo eso tiene un atractivo que pocos se pueden resistir. Y entonces empieza uno a dejarse llevar por las prisas de la vida, por obtener un título universitario, por tener un mejor trabajo, por adquirir, le dicen a uno, adquiera la casa de sus sueños, adquiera el carro de sus sueños. Y si usted utiliza tal producto, usted se va a ver atractivo. Si usted es atractivo, va a ser feliz. Si usted tiene tal y tal cosa, va a ser feliz, porque es que dentro de nosotros existe un anhelo, una necesidad, una búsqueda de la felicidad que Dios mismo la ha puesto dentro de nosotros. Pero cuando empezamos a llenarla con las cosas que vemos a nuestro alrededor, aquello que podemos palpar, que podemos tocar, que según nosotros podemos verificar, entonces empezamos a poner nuestra tienda, nuestra morada aquí en la tierra. Y entonces empezamos a buscar el añadirle años a nuestra vida y por eso se vuelven tan populares medicamentos o alimentos. Ahora está de moda los superalimentos. ¿Y para qué son los superalimentos? Para vivir más. Todo es para vivir más. Uno se toma vitaminas, tanta cosa para vivir más años, para vivir más saludable. Y gracias a Dios, la expectativa de vida ha subido bastante. Ya hay muchas personas centenarias en muchos lugares, ya llegar a los 100 años ya no es una cosa extraña ni muy rara.
Muchas personas llegan a los 100 años y más. Y esto está perfectamente bien porque los avances en la ciencia y todo esto, los avances en los tratamientos médicos también han ayudado a todo esto. Y esto es bueno, esto no es malo. Lo malo es cuando solo nuestros ojos se cierran para ver solamente esto, solamente lo que tenemos aquí. Y entonces, ¿qué pasa cuando la realidad nos da un tope, cuando nos topamos con la realidad? Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que nos enfermamos. La realidad es que nos morimos. Esa es la realidad. Y por ejemplo, como la situación que vivimos no hace mucho, de esta enfermedad que cobró tantas víctimas y que todavía no se ha declarado oficialmente que se ha terminado este tiempo de pandemia, porque en muchos lugares todavía sigue, que vino como a enfrentar al ser humano a su propia finitud, es decir, a que con toda la tecnología, con toda la sabiduría, con todos los avances científicos y todo lo que creíamos tener, un pequeño virus, microscópico virus, podía vencernos. Lástima que no muchos tomaron esta lección. Tristemente muchos se enojaron con Dios y todavía siguen, otros cayeron en depresión, de diferente forma reaccionó la gente a esto. Pero fue como un tope con la realidad, como un topón con la realidad, como darse cuenta que no somos invencibles, que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos vencer a la muerte. Podemos vencer muchas cosas, pero no podemos vencer a la muerte. De hecho, hay investigaciones actuales, interesantísimo aprender sobre esto, donde a través de tecnología se sueñan muchos, que parece esto ciencia ficción, pero se está convirtiendo en realidad, porque sí hay investigaciones en los que hay gente que está trabajando en esto, en los que se piensa que las personas van a ser inmortales, no sé cómo, no sé cómo, volviéndose parte de robots, no sé cómo, casi como androides, pero esto es una locura para mí personalmente. Locura digo porque nos puede pasar como aquellos que construyeron una torre queriendo llegar al cielo por sí mismos y Dios los confundió. Nos puede pasar como en Babel. Pues bien, si vemos en la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento fue una preparación para la venida de Cristo. Dios eligió un pueblo entre todos los pueblos, uno para enseñarlo, para formarlo, para hablarle, para dirigirlo. Y lo dirigió durante muchos siglos y lo fue cambiando y lo fue transformando, lo fue dejando que viviera toda serie de experiencias, pero siempre mostrando que Él estaba con ellos. Y al llegar la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, entonces Dios envía a su Hijo, Jesucristo, el Redentor universal. Y Él viene, Dios se hace carne, se hace como uno de nosotros para salvarnos. Esta buena nueva no pasará nunca. Esta buena nueva es para aquellos que se sienten perdidos, para aquellos que están viendo solo este mundo que se acaba, para aquellos que están poniendo sus esperanzas en, en vivir mucho más años, en no enfermarse, en creer que no se van a enfermar, que no se van a morir, para aquellos que están agobiados y cansados, viendo cómo pierden un trabajo o cómo no logran sus sueños o no logran vivir económicamente mejor o salir más adelante como hubieran pensado. Esto es un llamado de atención para volver nuestros ojos, entrar en nuestro corazón y encontrarnos con Dios. Y ver cómo Jesús
el Hijo del Dios vivo, que está presente en medio de nosotros, porque su palabra no pasará nunca. Él nos quiere hablar. Dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, hablándole a los fariseos, a los escribas: vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Oímos otra vez el término vida eterna. La vida eterna que nos quiere decir hoy, hay vida eterna. O sea, la palabra que nos quiere hacer pensar hoy, hacer reflexionar, hay vida eterna. Dice más adelante, mejor dicho, en el capítulo 2, en la primera carta de San Juan, versículo 25, esta es la promesa que Él mismo nos ha hecho, la vida eterna. Debemos poner nuestra esperanza entonces, ¿en qué? En estas palabras, en las palabras de Jesús. En la palabra de Jesús, allí es donde tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Y por qué creer en Jesús? ¿Por qué poner nuestra confianza en Jesús? Sí, como dicen muchos, pero si Él es un maestro como cualquier otro, como al nivel de Buda o de Confucio, o está al nivel de otros. Él es fue un gran maestro, pero está contado como uno tras otro que se han manifestado en la historia y han sido grandes y han sido admirados y han tenido discípulos, y ahí está, o sea, es parte de la historia. Acepto que sea parte de la historia, pero nada más allí. Ahora yo le pregunto, ¿hay alguien que por amor a uno de estos guías espirituales, por amor, haya dado su vida? Posiblemente sí. Cuando vivía o unos años después. Pero alguno de estos líderes espirituales, de estos maestros, de estos gurús, ha logrado que las personas se alejen de toda la vida y se encierren en un monasterio por 20, 30, 40, 50 años hasta su muerte. El amor a esta persona ha logrado que miles y miles de personas dieran su vida en torturas, en medio de torturas, quemados en hogueras. A unos les arrancaron la piel, a otros los atravesaron con lanza, a otros los crucificaron, a unos les cortaron la cabeza. ¿Existe esto en la historia de otro grupo religioso? ¿Existen santos, o sea, cuerpos humanos que se hayan conservado incorruptos? Existen a lo que nosotros le llamamos milagros eucarísticos, inexplicables para la ciencia, en donde un pedacito de pan, a lo que nosotros llamamos hostia consagrada, en la que creemos que está Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que este pedacito de pan, un pedazo de pan que si usted lo hace a pan, o sea, harina con agua, dura unos días y después se llena de moho, se descompone, se deshidrata y se termina, se hace polvo. Pero existe este fenómeno, si le podemos llamar así, al que nosotros le llamamos milagros eucarísticos, en donde este pedacito de pan sangra y donde la sangre examinada por científicos del más alto renombre hayan descubierto que tiene sangre y pueden saber el tipo de sangre y que tiene todas las células sanguíneas vivas,
como de una persona viva, como extraídos de una persona viva, cosa que no puede ser, porque cuando se hace una disección, es decir, se corta un pedacito de un cadáver. Y entonces aquello ya las células ya no tienen las características de un cuerpo vivo, pero esto sí, inexplicable. Yo le pregunto, hay personas que siguen a estos líderes espirituales que son capaces de renunciar a tener una familia, a tener hijos, a tener un esposo, una esposa, por amor a aquel guía espiritual. Yo no estoy hablando de por coacción, ni por amenaza, ni, no, ni por ceguera, por seguir a este líder, no, sino con toda la inteligencia perfectamente clara, abierta, personas totalmente equilibradas. Y ha logrado uno de estos líderes pasar la prueba del tiempo y seguir llamando seguidores, aunque ya no esté en esta tierra, después de 2000 años. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Jesús es Dios, porque Jesús resucitó, porque Él conoció el sepulcro, conoció la muerte, murió como un ser humano. Aparentemente habían logrado vencerlo cuando fue crucificado, cuando fue torturado, cuando entregó hasta la última gota de su sangre, cuando fue atravesado por una lanza. Después de todo esto fue depositado en un sepulcro, inerte. Ya no había signos vitales en él. Ya su alma había dejado el cuerpo, porque esto es la muerte. Sin embargo, de acuerdo a sus promesas, él ya lo había dicho, él ya lo había anunciado y resucitó. Cuando llegaron aquella mañana de la resurrección, encontraron la puerta, la piedra que cubría el sepulcro, la encontraron corrida. Pero esto no es la única prueba de la resurrección. Hay muchísimas pruebas. ¿Y por qué sabemos que hay pruebas? Porque hubo muchos testigos. Hubo hasta 500 testigos, porque muchos muertos salieron de sus tumbas y se presentaron a sus familiares. O sea, hubo un montón de sucesos que no vamos a analizar ahora, pero lo que quiero decir con esto es que Jesús probó que todo aquello que había dicho era cierto. Y si Él nos dijo y nos prometió vida eterna, Él es el que nos la puede dar. Jesús, en toda su predicación, todo lo que Él habló fue del reino de los cielos. Y nos habló de la importancia del reino de los cielos y habló sobre en parábolas, en historias que pudieran entender a aquellos que le escuchaban. Pero aún así, cuando se quedaba solo con sus discípulos, ellos le preguntaban, ¿qué querías decir con esa parábola? Y a ellos, a sus amados, a sus cercanos, el Señor les explicaba. Y ahora nosotros somos de esos amados, de esos escogidos, porque somos el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Es el nuevo pueblo escogido de Dios. Él nos explica las escrituras, nos enseña el significado de las parábolas y nos habla que el reino de los cielos es tan importante, es tan deseable, aquello que nos espera en la vida eterna es tan maravilloso que es como una perla preciosa que un mercader viene y vende todo lo que tiene, todo, se da cuenta, vende todo lo que tiene para adquirir aquella perla de gran valor, porque le parece que esa perla es más valiosa que todas sus pertenencias. El reino de los cielos es también como un hombre que encuentra un tesoro en un campo y dice que entierra aquel tesoro, va, vende
todo lo que tiene, adquiere aquel campo para hacerse dueño del tesoro. Y este tesoro del cual Cristo nos habla es precisamente el reino de Dios que vive dentro de nosotros, porque Él mismo es ese reino, porque la tierra prometida que Él le hablaba a nuestros padres en el desierto, en el Antiguo Testamento, viene a convertirse ahora en una persona que es Cristo Jesús, el Mesías, el Redentor, nuestro Salvador, aquel que nos perdona nuestros pecados, aquel que nos levanta de la muerte espiritual en la que podemos encontrarnos, y aquel que nos promete, tengo para ti guardado un lugar. Y así les dijo a sus discípulos, y así nos los dice ahora a nosotros. Nos dice, me voy, pero voy a prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Se da cuenta lo que es pensar que en la casa del Padre Celestial hay un lugar para usted y para mí, con nuestro nombre escrito allí? Y si Jesús resucitó, todo lo que dijo es verdad porque Jesús es Dios. Es el único que ha podido volver de la muerte. Entonces nosotros, basados y confiados en esta promesa, porque Cristo resucitó, entonces si Cristo resucitó, entonces Cristo es Dios. Y si es Dios, su palabra es verdad. Y su palabra es eterna. Y el cielo y la tierra podrá pasar, pero su palabra no dejará de cumplirse. Pero nos dice el Señor, pues es decir, el reino de los cielos. Para alcanzar ese reino de los cielos, tenemos que seguir un camino. Y este camino es precisamente desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Esta vida en la que somos peregrinos. ¿Peregrinos por qué? Porque vamos de paso. Esta vida la comparan algunos diciendo que es como que estuviéramos como en el vientre de nuestra madre, en el vientre de la tierra. O sea, por eso Jesús dijo que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, porque tenemos que nacer de nuevo en esta vida para poder nacer eternamente. O sea, como que fuéramos, como que viviéramos en este mundo eh, preparándonos para ese nuevo nacimiento. Decía una santa religiosa que ella pensaba en la muerte como un cerrar los ojos a este mundo y luego abrirlos, como cuando uno cierra los ojos en la noche y los abre en la mañana. Decía ella, es un cerrar los ojos a este mundo y abrirlos en la vida eterna. Que nosotros lográramos ver la vida de esta manera, como un entrenamiento, como una carrera de obstáculos, si usted lo quiere ver, como un atleta que se prepara para llegar a la meta, como aquel que está dispuesto a vender todo lo que tiene, porque quiere llegar allá porque sabe que hay un premio, porque sabe lo que le espera. Entonces quiere llegar a ese lugar donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá enfermedad, donde no necesitaremos del sol que alumbre de día, ni la luna de noche, porque el Señor es el que de Él será la luz perfecta que iluminará todo, donde ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, donde serán colmadas todas nuestras necesidades, nuestros vacíos de amor, esos que sentimos y que sufrimos aquí en la tierra, eso será colmado. Viviremos en el amor. A eso es lo que Dios nos llama, pero nos da este tiempo de prueba, nos pone en este mundo para que nosotros le busquemos, para que busquemos su rostro incesantemente. Y para esto nosotros tenemos que arrepentirnos,
tenemos que aceptar que somos pecadores, que muchas veces le damos la espalda a Dios, aceptar que necesitamos dejarnos lavar por la sangre de Cristo en el sacramento de la reconciliación, aceptar que hemos caído, aceptar nuestra debilidad, nuestras carencias, nuestras, ¿qué le dijera yo? Todas las cosas en las que fallamos. Esto es algo fundamental, fundamental. No nos podemos saltar este paso. Por eso les decía al principio, es increíble cómo se han ido dejando de hablar de muchas cosas. Se habla, hablar de la vida eterna y de la vida eterna en el cielo es maravilloso, pero esa maravilla la podemos perder. Ninguno de nosotros tiene asegurado eso. Tenemos la invitación. Claro que tenemos la invitación. Claro que hay una morada con nuestro nombre en el cielo, pero nosotros aquí en esta tierra tomamos la decisión. Podemos dejar vacío ese lugar y nuestro ángel de la guarda llorará, tal vez. Nuestra Madre, la Santísima Virgen, derramará lágrimas porque no lleguemos a ese lugar que Jesús nos tenía preparado. Pero aquí en esta tierra, si usted eh, está aquí porque está escuchando esto. Hoy tiene la oportunidad de decir, yo puedo cambiar, yo quiero llegar a Dios, yo no quiero dejar ese lugar vacío. ¿Qué tengo que hacer? Como dijeron, como le preguntaron a San Pedro y a los discípulos el día de Pentecostés, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios y conviértanse. Y así, no, así empezó la predicación de Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, porque el reino de Dios está en medio de ustedes, como decía San Juan Bautista, porque se acerca el reino de Dios. Y Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de ustedes. Ese reino de Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo actúa dentro de nosotros. ¿Para qué? Para convencernos de pecado. Si usted reconoce sus pecados, ese es el Espíritu Santo que está hablando dentro de usted para que usted se convierta, para que se vuelva a Dios. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y todos sabemos cuando estamos actuando mal. Todos lo sabemos. Aunque adormezcamos nuestra conciencia, hasta el más pecador sabe cuando las cosas están bien o mal. Lo que pasa es que uno se vuelve tan débil que le dice sí, 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 sí una y otra vez al mal y lo vuelve a hacer porque se vuelve algo que les dijera, algo que lo subyuga a uno, algo que lo tiene atado, algo que lo tiene encarcelado. Pero si nosotros decidimos hoy puede llegar la salvación a nuestra casa. Hoy puede llegar. Porque hoy tomamos la decisión de seguir al Señor, de convertirnos, de volvernos a Él. Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero entonces, si nosotros cambiamos esta forma de ver, si empezamos desde hoy a tratar de ser mejores, porque ese es el requisito, dejar todo aquello que nos aleje de ese tesoro escondido, dejar todo aquello que no nos permite adquirir esa perla preciosa. Eso es dejar el pecado. Si nosotros tomamos esa decisión, empezamos a caminar en dirección a Cristo. Y entonces llegará el momento de nuestra muerte. Y créame, ese momento de nuestra muerte ya no será angustioso, ya no será, ya, ¿dónde voy? Voy a lo desconocido. A mí me da tristeza escuchar a muchas personas que dicen, hablando de sus parientes, de sus padres, de personas queridas, ahí donde, cuando hacen una como pseudo oración, allí donde estés,
como que pensamos que están como en el vacío, no sé. O sea, nosotros como cristianos sí sabemos que nuestras almas tienen un destino y un destino eterno. Se recuerda después de la muerte, el juicio, que llegaremos ante Dios. Llegaremos ante Dios, pero si morimos en Cristo, seremos de Cristo para siempre. Algunos tendremos que pasar por una purificación porque nada que esté sucio puede entrar al cielo. Hay pecados, decía un gran sacerdote, que son, no son tan graves como para condenarse, pero pero también existen, ¿verdad? Y no nos permiten entrar al cielo. Entonces, esos pecados son los que eso es lo que necesitamos nosotros limpiar en el purgatorio. Es decir, tenemos vida eterna. Y la vida eterna que Dios nos tiene destinada es esa vida maravillosa que ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros seguimos su voluntad, si escuchamos la palabra de Dios, si elegimos hoy bendición en lugar de maldición, si elegimos hoy seguir el camino eh, eh, tal vez difícil, eh, entrar por la puerta estrecha, entonces llegaremos a esa meta de la vida feliz con Dios. Y eso es lo que quisiera yo animarles a que nosotros somos siendo ciudadanos del cielo. Recordemos que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Filipenses 3:20, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Esta vida, este mundo no es nuestra patria. Nuestra patria está en el cielo y hacia Él debemos caminar cada día de nuestra vida. Debemos recordar que cada acción que hacemos, cada palabra que decimos, todo tiene trascendencia eterna. Es decir, todo nos ayuda o a acercarnos o a alejarnos de esa vida feliz con Dios, de ser ciudadanos del cielo. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando del pecado. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Y como dice la epístola de Judas, pero vosotros, queridos, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Quiero compartir unas palabras de San Ambrosio, un padre y doctor de la Iglesia. Solo la virtud es la que acompaña a los difuntos. Únicamente nos sigue la caridad. Cuando lleguemos al momento de nuestra muerte, ¿qué es lo que nos va a acompañar? Todos los actos de amor que hayamos realizado en este peregrinar. Por eso entonces valen la pena los sacrificios que hacemos por Cristo en esta vida. No podemos contentarnos con solamente vivir para este mundo. Es bueno que alcancemos nuestras metas en este mundo, pero que todo teniendo la conciencia que todo tiene trascendencia eterna. Hay cosas que para el otro mundo no nos sirven absolutamente de nada.
Es más, nos pueden alejar de Él. Recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 1:13. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Tenemos que tener eso, que no permitamos que nadie nos arrebate esa corona, que ya será para aquellos que hayan perseverado en el amor, en la caridad, en este mundo. Cuando cerremos nuestros ojos, entonces veremos al Dios vivo. Tendremos un encuentro con el amor, con el Dios de la vida, aquel que hemos amado, aquel que hemos servido, aquel que hemos seguido en todo nuestro peregrinaje. Más allá nos espera entonces la recompensa. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Recordemos que algún día Dios dirá, venid benditos de mi Padre a recibir en herencia el reino que ha sido preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y quiero terminar con unas palabras de San José María Escrivá de Balaguer, sacada de su libro Camino número 428. Dice, a gentes poco ilustradas se les puede antojar algo monótono pasar la eternidad contemplando, simplemente contemplando a Dios. Pero sucede que en ello se encuentra la juntura de todos los bienes, según el decir de San Juan de la Cruz, porque Dios es toda la verdad, toda la bondad, toda la belleza, toda la sabiduría, todo el amor. Por lo demás, amar no es pasividad sin más. Es una contemplación que suscita una actividad intensísima, la entrega de toda la persona en un éxtasis de sumo gozo. Si el amor, aún el amor humano, da tantos consuelos aquí, ¿qué será el amor en el cielo? Donde el amor se posee y se vive en toda su maravilla. Vamos a pensar lo que será el cielo. ¿Os imagináis qué será llegar allí y encontrarnos con Dios y ver aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Y entonces me explico bien aquello del apóstol. Ni ojo vio, ni oído oyó. Vale la pena, hijos míos, vale la pena. Muchas gracias. Espero que esta reflexión sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que a través de ella podamos hacer sonreír a nuestra Madre del Cielo. Muchas gracias.